Bien, a continuación también los niños estarán pasando a la escuelita bíblica. Y nosotros aquí vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Recién el hermano nos compartía en cuanto al tema de la salvación y las promesas que tenemos en Cristo nuestro Salvador, ¿sí? De esa promesa de que si nosotros estamos en Cristo, tenemos la esperanza de poder saber, ¿sí? No sentir, saber que nos espera una vida junto con Él. ¿Sí? Es por eso, como el hermano decía, si hay alguien en esta mañana que no sabe a dónde va a ir cuando muere, tiene que replantearse toda esta situación, ¿sí? Y buscar al Señor Jesucristo, que es el único a través de quien tenemos vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, dicen las Escrituras. Bien. Quiero invitarles a que estemos abriendo el Evangelio de Marcos, capítulo 7. En la Biblia podemos encontrar dos historias muy semejantes respecto a dos mujeres. Y no es casualidad de que estas dos mujeres fuesen de la misma nacionalidad, no judías, ¿sí? Y que Dios usó de una manera muy importante a ambas para poder transmitir su palabra, su mensaje, y también, por otro lado, sustentar a dos grandes hombres que encontramos en la Biblia. El primero fue Elías y el segundo fue, obviamente, que nuestro Señor Jesucristo, que es hombre y Dios. Sí, Él fue hombre y Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Aquí en el capítulo 7 de Marcos, el versículo 24, encontramos el segundo caso. Después vamos a ver dónde está el primero de una mujer. Este mismo pasaje se repite en Mateo, capítulo 15, pero vamos a leer en Marcos aquí. Repito la cita, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 24. La fe de la mujer sirofenicia, dice el título. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Aquí está hablando de Jesucristo. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. No era judía, ¿sí? No era judía. Era una gentil. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Sí? Marquen en sus Biblias este pasaje. ¿Sí? Déjenlo marcadito con algún papelito, con algún folleto que tengan allí en la Biblia o el mismo marcador que traen las Biblias. Y vamos a irnos al primer libro de Reyes. ¿Sí? El primer libro de Reyes, allí en el Antiguo Testamento. Si esta mañana hay alguien que no tiene Biblia, ¿sí? Y dice, yo quisiera tener una Biblia, no hay problema, nosotros tenemos aquí Biblias de distribución gratuita. Acérquense a cualquier hermano, ¿sí? De la congregación, al hermano Leonardo, ¿sí? O al hermano Arturo, o cualquier hermano de la congregación, y aquí en la mesa hay Biblias, ¿sí? Solamente pide, le vamos a regalar uno, no hay problema. Primer libro de Reyes, capítulo 17, vamos, el versículo 8 hasta el 16. Vamos a leer esta porción también, así podemos comparar, ¿sí?
Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, aquí hablas de Elías, el profeta, levántate, vete a Sarepta. ¿De dónde? De Sidón, ¿sí? Y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que bebas. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová tu Dios, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. ¿Sí? Hasta ahí nomás leemos. Después sigue la historia, si quieren leerlo en su casa, háganlo. ¿Qué podemos nosotros apreciar aquí de estas 2 mujeres? En primer lugar, ellas mismas saben y reconocen que Dios es Dios de Israel. ¿Sí? Esta mujer aquí le dice a Elías: tu Dios, ¿sí? Tu Dios. No le dice, en versículo 12 pueden ver, dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque ella era gentil. En todo el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo Dios trabajó con Israel y a través de Israel para ejemplo y testimonio a las naciones vecinas. ¿Sí? Obviamente que la mayoría del tiempo de la historia de Israel se extravió y fue tras en pos de dioses ajenos, de esos pueblos que ellos tenían que ser ejemplo, y ellos hicieron al revés. Es lo mismo que es la iglesia hoy en día. La iglesia tiene que ser ejemplo y luz y sal al mundo. Al contrario, el mundo está dentro de la iglesia. ¿Sí? Ahora, lo segundo que se destaca de estas 2 mujeres, ¿sí?, es la fe. Las mujeres ambas tuvieron fe, porque esta viuda de Sarepta de Sidón, ella mismo dice en el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué garantía ella tenía que eso se iba a cumplir, lo que Elías le dijo? Ella creyó, por fe ella aceptó, y se cumplió al pie de la letra. Dice que ella y su casa comieron muchos días, incluyendo a Elías. ¿Sí? Volvamos a nuestro pasaje de Marcos, que en realidad lo que queremos estudiar es el pasaje de Marcos. El de primer libro de Reyes solamente era una comparación. ¿Sí? Marcos 7, versículo 24. Esta mujer también, ¿sí?, sabía que Jesús estaba trabajando en Israel. No es que él se dedicaba a predicar a los gentiles. Ahora vamos a analizar todo esto en profundidad. Y lo segundo que nos damos cuenta también es la fe de esta mujer. Ustedes dirán, ¿y dónde se demuestra la fe de esta mujer? Y en el versículo 28, cuando ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, Jesús está diciendo: no, mujer, yo primero tengo que
predicarle al pueblo de Israel. Yo tengo que hacer obras de testimonio al pueblo de Israel, no los gentiles. Pero ella dice, sí, está bien, pero aún las migajas a nosotros, los llamados perrillos, porque así Jesús se refiere a ellos como los gentiles, se pueden alimentar y saciar de esas migajas, ¿sí? Vamos a hacer un poco de historia aquí. ¿Qué pasaba aquí? Vamos a analizar el contexto. Nosotros podemos ver en el capítulo 7, del versículo 1 hasta el 23, que Jesús tuvo un problema, una confrontación con los fariseos y algunos de los escribas, y empezaron ahí a discutir sobre lo que contamina al hombre, ¿sí? Porque ellos decían que había que lavarse muchas veces la mano, etcétera, etcétera, y también decían en cuanto a los padres, que ellos tenían como un dicho, ¿sí? Que ellos le daban a Dios, pero bueno, los padres que se arreglen, en pocas palabras, ¿sí? Porque en el versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Y Jesús qué les dice de todo esto? Que en realidad lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y ahí empieza todo el problema. Jesús le dice, porque dentro del corazón de los hombres están los malos pensamientos, versículo 21, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y varios pecados más que Jesús menciona. Hay un problema, siempre había esa cuestión de la discusión con los escribas y los fariseos y los saduceos. Es entonces que Jesús decide salir de Galilea, porque ya la cosa estaba bastante caliente, en pocas palabras, y Jesús decide irse a la región de Tiro y de Sidón, en Fenicia, ¿sí? Que no era parte más de Israel. Un país, para que ustedes puedan ubicar en el mapa, se encuentra en el litoral mediterráneo entre los montes del Líbano y el mar. Ustedes escucharán ahora con la guerra que hay, ustedes escuchan el nombre Líbano. El Líbano allí que Israel tira algunos cohetes, estos responden, atacan con aviones. Bueno, son vecinos de Israel allí y bueno, son gentiles. Entonces Jesús se va a esa región. ¿Y para qué Jesús se va allí? Porque Jesús, en cierta forma, sabía que él necesitaba descanso, él y los discípulos, y también necesitaba un tiempo a solas con sus discípulos para enseñarle muchas cosas que todo el tiempo, imagínense ustedes, si ahí nomás podemos ver que Jesús en el capítulo 6 alimentó a los 5,000, así que 5,000 hombres por lo menos le seguían a Jesús. ¿Cómo podemos enseñar? Vamos a suponer que en esta mañana alguien dice, yo quiero aprender la Biblia, y hay 5,000 alrededor, por lo menos, habían muchos más. Entonces no se puede, o sea, es imposible, hay mucha presión, la gente en este caso quería comida, ¿sí? Obviamente que tenían hambre, Jesús les da, y no se podía, había que haber un momento a solas. Entonces Jesús se retira hacia ese lugar. El Señor también pasó bastante tiempo fuera del territorio de Israel, ¿sí? En primer lugar podemos ver que en Fenicia, después en el versículo 31, allí del capítulo 7, vemos que dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Era otra región también que Jesús pasó. Después pasó por Cesarea de Filipo. Podemos ver en Marcos 8:27 que dice lo siguiente, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. ¿Sí? O sea que Jesús solía frecuentar las zonas de los gentiles. ¿Sí? Como dijimos, Jesús aparentemente fue a aquellos lugares a descansar un poco y enseñar a sus discípulos. Pero ¿qué pasa? Como leemos hoy ya, dice que Jesús no quería que nadie se entere que él estaba por allí. Pero como la fama, ¿sí?, de Jesús era mucha, incluyendo los territorios cercanos, la gente se acercaba a él. Seguramente cuchicheaban, decían, ahí vino un hombre que parece que es Jesús.
Y el otro decía, sí, es Jesús, porque vino con sus discípulos, y son 12. Entonces Jesús, ya la gente lo empezaba a acercársele a él, y le empezaba a pedir sobre todo sanidades. En este caso, esta mujer tenía a una hija que estaba endemoniada. En los tiempos de Jesús era muy fuerte el ataque de los demonios hacia las personas que usaban a la gente en cierta forma para atormentarlas, para habitar en ellas, pero también era señal, o tenía que ser así, porque Jesús echaba fuera a los demonios, era algo que él haría, o que haría, mejor dicho, según las escrituras del Antiguo Testamento, que haría el Mesías, ¿sí? Esta mujer era griega, dice el versículo 26, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Nosotros podemos comparar esto a nuestros días. Tal vez la gente, no podemos decir a ciencia cierta, hoy en día hay iglesias que dicen que todos los pecados son demonios. Porque fuma es un demonio, porque toma bebidas alcohólicas otro demonio, ¿sí? Que lo tiene bajo el control. Y así, tantos demonios. Nosotros no podemos decir que la persona está endemoniada. Si nosotros vamos a las escrituras, el padecer de una persona endemoniada era totalmente diferente a eso. No es que tenía un vicio, ese es un vicio lo que mencionamos. Las personas endemoniadas que habla la Biblia no estaban en sus cabales, no podían controlarse y también sufrían mucho. Fíjense ustedes que a la Biblia habla de que hubo personas que se autolastimaban porque el demonio así lo hacía. También podemos ver que habían endemoniados en los cementerios que no quedaban, ¿sí? Se quedaban en ese lugar, dice que lo ataban con cadenas y era imposible de sujetarlos. Y Jesús iba y los echaba fuera a los demonios con su sola palabra y estas personas quedaban libres. Hoy en día la gente también está de cierta forma, podemos decir, metida en muchas cosas extrañas y hay casos en los cuales hay endemoniados. Esta mujer tenía una hija, ¿sí? No se sabe qué edad tenía esta chica, pero ella estaba muy acongojada, no se sabe cuánto tiempo tenía de esta situación o esta situación que la atormentaba tanto a ella como a su madre y a toda la familia, seguro vecinos, etc. ¿Y qué es lo que hizo esta mujer? Fue a Jesús. Hoy en día nosotros vemos en nuestra sociedad algo diferente, incluyendo a los llamados cristianos, entre comillas. Porque mi hijo tiene un problema en la escuela, vamos a llevarlo al psicólogo. ¿Sí? Vamos a llevarlo a un profesional. Ojalá todos tuviesen fe como esta mujer y fueron al que realmente puede solucionar el problema. Ojo, no digo con estos chicos que están endemoniados, ¿sí? Pero tienen sus problemas a veces de carácter, etcétera, etcétera. Hay que llevarlo al psicólogo para solucionar eso. Y esa no es la solución está aquí. Esta mujer tomó la decisión correcta, ella fue al que realmente podía solucionar este problema. Vamos a ver algunas cuestiones más en cuanto a esto que estaba ocurriendo aquí. Vemos aquí que ella rogaba a Jesús que echara el demonio, ¿sí? Marcos, ¿sí?, habla de esto. Ahora vamos a ir como le dije, también en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 15. Vamos a comparar un poco allí. Aquí lo que nosotros primero tenemos que entender es que esta mujer amaba a su hija en gran manera y habrá hecho de todo para poder solucionarla. Habrá ido a los médicos de ese tiempo, habrá ido tal vez a donde algún sacerdote de sus
creencias paganas, religiosos paganos, porque recordemos que esta mujer era gentil, era una mujer que no creía en el Dios verdadero, sino que ella de alguna forma habrá escuchado de Jesús y sabía de las maravillas que él hacía. Entonces ella dijo, voy a ir a este hombre, ¿sí? Voy a ir a este hombre. Dice allí en el capítulo 15, versículo 21 en adelante, Mateo nos relata algunos datos que Marcos no dice. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Sidón, de Tiro y de Sidón, perdón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, esto no lo dice Marcos, diciéndole, ¿qué dice allí? Señor, Hijo de David. Eso tampoco lo dice Marcos. Ella lo llama Señor. No lo llama profeta, no lo llama rabí. Como vieron que los judíos lo llamaban rabí muchas veces a Jesús. Rabí, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le preguntaron en su momento. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Eso a veces nosotros también hacemos, cerrarle las puertas a la salvación a mucha gente, porque tal vez se visten mal, tal vez porque los pecados que anduvieron en tiempos pasados, la iglesia va a decir, sí, ¿cómo trae a una persona como esa dentro de la iglesia? Los discípulos en su inmadurez y en su pronta tal vez, o tal vez querer desligarse de esta situación y querer aprender de Jesús, le dijeron a Jesús, despídela, pues da voces tras nosotros. Claro, esa mujer venía gritando atrás. Jesús, ten misericordia de mí, Hijo de David. Y Jesús lo escuchaba, pero hacía como que no lo escuchaba. Esto también fue una enseñanza muy grande para los discípulos. ¿Y qué dice Jesús? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, porque nosotros podemos encontrar en toda la Biblia, o sea, podemos hablar de los evangelios en el Antiguo Testamento, pero vamos a abocarnos más a los evangelios, que Jesús en varias oportunidades dijo que vayan primero a la casa de Israel y no a los gentiles. Podemos ver algunos casos en los cuales los judíos se daban cuenta en cuanto a esto. Vamos a ir a Hechos 10, un pasaje muy conocido. Recuerden dejar marcados estos pasajes que estábamos leyendo. Hechos capítulo 10, los judíos sabían muy bien esto y no tenían que hacerlo. Hechos 10, sí. Ya los judíos de generación en generación sabían esto, que ellos no tenían que tener nada que ver con un gentil, es decir, con una persona que no era judía. Fíjense ustedes lo que dice Pedro en el versículo 13 del capítulo 10. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En el pasaje de Marcos que acabamos de leer, Jesús ya en el capítulo 7 habla a esos escribas y también fariseos de la comida. Y ya les hace entender a ellos, o como que les da una pauta a decir que los alimentos no afectan al ser humano. Entonces, obviamente que había discusión, porque en el Antiguo Testamento Moisés había puesto esto de parte de Dios, que había alimentos que se podían comer y otros que no. Ahora Jesús estaba ya mostrando ese cambio que vendría,
¿sí? Después de su muerte y resurrección. Pedro sabía muy bien esto y le dice al Señor: ninguna cosa común o inmunda, así ellos calificaban a esta comida, no he comido jamás. ¿Sí? Fíjense ustedes lo que dice Pedro, en el versículo 31. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Se compara mucho con la mujer esta que estamos viendo en Marcos. Este gentil estaba con su corazón abierto, esperando recibir ahora lo que él necesitaba para ser salvo. Pero en el versículo 28, Pedro le dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extraño. ¿Sí? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí recién Pedro aprendió esta lección. Pero ya bastante tiempo atrás, Jesús le había mostrado, previo a este caso con esta mujer, discutiendo allí con los fariseos y escribas, de que no es lo que entra de la boca del hombre lo que hace mal, sino lo que sale. Pero ellos no entendieron eso. Volvemos nuevamente a Mateo 15, versículo 26. Versículo 25 vamos a ver. Mateo es mucho más profundo en lo que relata a comparación de Marcos. Marcos, no quiere decir con eso que Marcos se equivocó en lo que escribe, pero cada evangelio escribe diferentes posturas y se complementa. Son como 4 testigos de lo que Jesús hizo. Y el versículo 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Verso 26, respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos. ¿De quién estaba hablando aquí? Estaba hablando de los judíos. Estaba hablando de los judíos. Y dice: y echarlo a los perrillos. Y alguno dirá: pero ¿y por qué Jesús le dice perrillos? Qué feo ese término. Sí, es feo, pero así era comparado, ¿sí? Incluso la Biblia dice: y los perros estarán afuera. Los judíos comparaban a los gentiles como esto, como perros, ¿sí? Pero Jesús hace un diminutivo de esta palabra y le dice perrillos, es como con amor, con misericordia. Ya le cambia el tono. Y esta mujer no se ofende. Algunos dirán: pero ¿cómo le va a llamar perro? No, esta mujer no se ofende. Al contrario, ella recibe esa misericordia de Dios y le responde el versículo 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Para que nosotros podamos entender qué función tenía el perro en la sociedad judía. No es como el que tenemos nosotros hoy, que el perro está en la casa, bien bañadito, perfumado, sí, etcétera, etcétera. No, el perro estaba en la calle, afuera. Nadie lo quería, era un animal abominable. Ese era el perro. Sí, o sea, el perro tenía su función de ladrar y cuidar, pero era renegado. La oveja sí, la oveja tenía un lugar muy privilegiado dentro de las familias judías, pero el perro no. Entonces, por eso se puede entender mejor lo que pasa en esta sociedad judía en ese tiempo. Y claro, los perros venían y lamían, ¿sí?, las migajas debajo de la mesa. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Esa fe no se encontraba fácilmente en Israel. No había. Porque los judíos eran muy orgullosos. Ellos se creían siempre que, no, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Moisés. Y hoy también es muy parecido esto porque dicen, no, pero nosotros seguimos a tal predicador. Aquel no erraba. Nosotros seguimos a aquel predicador. Aquel no erraba. ¿Sí? Hablando de las grandes sectas que hay hoy en día. ¿Sí? Pero esta mujer puso su fe en quien debía de poner, que era el Señor Jesucristo. Esta mujer estaba sufriendo en gran manera por la situación de sus hijos, de su hija, perdón. Esta mujer era una mujer cananea, ¿sí? De ese pueblo de Canaán que Israel tuvo que luchar cuando salió de Egipto y luego conquistar esa tierra por mano de Josué y también en parte por Moisés. ¿Sí? Habían algunos pueblos allí que los atacaron. Cualquier judío conocía la historia de Israel y los problemas que los cananeos les habían causado desde los días de Josué. Además, la ley judía separaba a los hijos de los gentiles, a los judíos, perdón, de los gentiles. En el mismo templo de Israel se levantaba un gran muro para evitar que los gentiles entraran en los atrios de los judíos. Pasar esa barrera, ese muro, y entrar en la parte de los judíos era pena de muerte. No se podía entrar ahí, era prohibido. O sea que si nosotros hoy estuviésemos en el tiempo de que el templo todavía existía en Israel, nosotros si pasaríamos ese muro seríamos muertos. No podríamos pasar. ¿Por qué? Porque creo que aquí en esta mañana no hay nadie que tenga sangre judía. ¿Sí? Jesús lo que estaba mostrando ahora, que esa pared de separación intermedia entre judíos y gentiles ya estaba llegando a su fin. ¿Sí? Estaba llegando a su fin. Jesús mostró diferentes ejemplos. Ni siquiera los discípulos se dieron cuenta de eso. Pero nosotros podemos ver que el amor de Dios se extendió siempre hacia todos aquellos que buscaban de Él. No importa la situación que estaban. Fíjense ustedes el caso de Nínive. Una ciudad, no había ni un judío allá adentro. El único judío que entró ahí fue Jonás, pero era el predicador. Él ya era salvo. Pero Dios tenía en el Antiguo Testamento hablando, tenía misericordia de este pueblo. Y Él dice, más que nada por los niños y los inocentes que estaban allí. Y mandó a un predicador, a uno medio retobado, que primero no quiso, pero luego que fue Jonás, y predicó y se arrepintieron. Si Israel hubiese sido, tenido esa fe, ese corazón dispuesto a arrepentirse cuando Jesús llegó, como en Nínive, todos hubiesen arrepentido. Pero no, ellos eran orgullosos, duros de corazón. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a ver un poco este tema de que Jesús sacó esa diferencia, eliminó esa diferencia entre gentiles y judíos. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Habría muchos textos que buscar que creo que en esta mañana no me va a dar el tiempo, pero vamos a buscar la mayoría de ellos. Dice así: reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba esa mujer siro-fenicia. Lejos de Israel, lejos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros también, o sea, vosotros, dice Pablo, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, eso es lo que yo le decía hoy, intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Como le dije, en el Antiguo Testamento hay muchas ocasiones, podemos ver a Rahab la ramera, una mujer pecadora que nosotros hoy ni siquiera le giraríamos la mirada, mucho menos tal vez entregarle un folleto, decir, no, pero esa mujer, Dios tuvo misericordia de ella. Y gracias a eso, gracias a ella, su familia se salvó, porque ella habló con los espías, ¿sí? Y les ayudó a esconderse para que no los maten. Y así hay tantos casos. Ruth, la moabita, otra gentil más que Dios usó, ¿sí? Que están dentro del linaje de Jesús. Dios siempre mostró en toda la historia de cómo Él también trabajaba con los gentiles. Eran pocos, pero lo hacían. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 16. Vamos a ir buscando. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 16. Esta parte también parece que los apóstoles, los discípulos no entendieron. También, dijo Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hablaba de los gentiles. Vamos a Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos habla mucho en cuanto a eso, ¿sí? Porque en primer lugar pone en evidencia a los judíos y la ley. Luego habla de la culpabilidad del hombre. Y por último, Pablo dice que ya hemos puesto por un lado a judíos y a otros gentiles y nos damos cuenta que todos son pecadores. No hay justo ni a uno. Romanos 1:16 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. ¿Por qué primero al judío? Claro, porque Dios había establecido así de que primero se predicase el Evangelio en Jerusalén, ¿sí? Y después cada vez más afuera, y hasta los confines de la tierra. Primero al judío y también al griego. Y esta mujer dice que era griega. O sea, nosotros podemos entrar en ese grupo también porque somos griegos. Creo que no hay nadie griego aquí en esta mañana, pero aquí habla de los gentiles, ¿sí? Pero es poder para salvación a todos los que creen. ¿Creer en qué? Alguno dirá, bueno, en esta mañana, pero yo creo en Jesús, yo sé que bajó del cielo, nació de una mujer, ¿sí? Creció, hizo milagros, luego lo mataron y dice que resucitó, bueno, dice que está en el cielo. Sí, millones de personas creen en ese Jesús. Pero ahora, creer a Jesús, que quiere decir creer en su palabra, que solamente en el sacrificio que Él hizo en la cruz nosotros podemos ser salvos y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, es allí donde la persona viene a ser salva. Por eso hoy en día, ya lo hemos dicho muchas veces, sí, tal vez ya hasta el cansancio, de que por eso las iglesias hoy están llenas de falsos cristianos, porque todos creen en Jesús. Sí, todos creen, pero no todos se arrepienten de sus pecados y creen que solamente a través del sacrificio de Cristo pueden ser salvos. Para poder ser salvo primero tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, y eso no hay hoy en día en las iglesias. Capítulo 15, vamos de Romanos, ¿sí? Ahí en el mismo evangelio la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 8.
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, estar bajo la ley, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Nosotros podemos decir que somos grandemente afortunados por la misericordia de Dios. Porque nosotros siendo perrillos, como dijo Jesús, tenemos esa participación, ¿sí?, que es tan grande. Vamos a ir a Mateo nuevamente. Vamos a ver algo muy importante en cuanto a algunas cuestiones que dijo Jesús de los gentiles y el Evangelio. Capítulo 10 de Mateo. Versículo 5, ahí está la misión de los 12. Jesús está hablando aquí de los discípulos, de los apóstoles. ¿Y qué orden le da Jesús? Repito la cita, Mateo capítulo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, porque los samaritanos eran mezcla, eran como mestizos, mitad judíos y mitad gentiles. Entonces había un roce constante con los judíos y los samaritanos, porque los samaritanos los consideraban a ellos también como perrillos. ¿Y qué dice el versículo 6? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero Jesús les dijo, vayan primero y prediquen a los judíos. Así se cumplieron las profecías, ¿sí? Después a los gentiles. Después llegó el tiempo a los gentiles. Como dice, no hace falta que lo busquen, en Efesios capítulo 2, versos 12 y 13, los gentiles ahí estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, a las promesas, eso lo leímos hoy, pero quiero que vean la comparación de un texto con el otro, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, aquí estábamos lejos todavía, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Primero Cristo tendría que morir y resucitar, y de ahí en adelante, sí, se daría parte también a los gentiles. Como dijimos hoy, esta mujer no se ofendió porque Jesús la trató como perrillo, ¿sí? Y ella aún así se doblega ante Jesús. La mujer entendió y aceptó sin quejas la posición de precedencia que el pueblo judío tenía frente a los pactos y promesas de Dios. Es interesante cómo esta mujer le llama a Jesús Señor. ¿Sí? Quiere decir que ella creía de que Jesús era a quien los judíos esperaban como Mesías. ¿Sí? Israel tenía mucha influencia en los pueblos paganos y de la misma forma en otros tiempos, bueno, bastante tiempo, los pueblos gentiles tuvieron mucha influencia con los judíos. ¿Sí? Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Aquí se ve tristemente que lo que los judíos rechazaron, Jesús se compara a lo que él estaba ofreciendo con el pan. Y la mujer dice de las migajas. ¿Y qué es ese pan? Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 35 y 36. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y los judíos despreciaban este pan. Pero aún en el tiempo en que Jesús caminaba en esta tierra, que todavía no era el tiempo para que los judíos reciban la palabra,
Ya estaban cayendo migajas, como en el caso de esta mujer. Esta mujer recibió migajas y yo no tengo duda de que esta mujer fue salva. ¿Sí? No porque Jesús haya sanado a su hija de este demonio, que le haya limpiado, sino porque ella ya exclama y le dice a Jesús, Señor, ¿sí? Oh mujer, grande es tu fe. ¿Sí? Dice allí en Mateo 15, 28. El mismo Señor Jesús quedó maravillado ante semejante fe en una mujer gentil. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús cuando entró en Israel? Vamos a ver en Mateo, ¿sí? Este texto no lo tengo anotado, pero quiero compartirles, se me viene a la mente que aplica. Dice allí en Mateo 21, versículo 15, dice, vamos a leer el 14 también. Aquí habían grandes maravillas que Jesús hizo, y fíjense la reacción de los que tenían que haber recibido a Jesús con los brazos abiertos. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, en vez de maravillarse, se indignaron. Se indignaron. Así era el corazón del pueblo de Israel. Y a veces solo podemos decir, pero qué duro este pueblo de Israel. Y hoy no estamos diferentes tampoco. La palabra, yo creo que los hermanos que reparten folletos pueden dar testimonio de eso. ¿Sí? De que hay gente que recibe, pero no es muy buena la cara. ¿Sí? También a veces con mi esposa fuimos a repartir folletos en varias oportunidades. Y hay gente que lo acepta con gozo, dice gracias. No sabemos si lo lee o lo hace por hipocresía para quedar bien, pero hay otros que directamente, como dice aquí, se indignaron. Y después uno camina y ve folletos tirados por aquí, folletos tirados por allá. ¿Sí? La gente rechaza la palabra del Señor. Y esto ocurrió, lo que leímos recién aquí en Mateo, apenas Jesús había ingresado en la llamada entrada triunfal en Jerusalén. ¿Sí? Que le llamaban todos, Sana, el hijo de David, que venía sobre un burro, ¿sí? Un pollino, hijo de asno, dice la palabra. Lo ponían sus mantas y cortaban ramas de los árboles y ponían, y Jesús pasaba como una gran alfombra. Y después ya Jesús es entregado a las autoridades un poco más adelante y es sacrificado, ¿sí? Jesús ni siquiera tuvo que ponerle las manos arriba a esta niña. Hoy en día se dice, bueno, pero tú para recibir un milagro tienes que venir a la iglesia y mostrar fe. Jesús ni siquiera vio a esta niña, ¿sí? Pero Él la sanó a la distancia por medio de su palabra. Esto sirvió para que la mujer mostrara nuevamente la calidad de su fe. Con una plena confianza en la palabra del Señor, regresó a su casa. Su fe no fue defraudada, sino que cuando llegó comprobó que efectivamente una migaja de la mesa del Señor había sido suficiente provisión para su gran necesidad. ¿Sí? Y algunos dirán esta mañana, bueno, pero yo también tengo necesidad de enfermedad, quiero ser sanado. Y déjeme decirle que no está mal querer sanarnos físicamente. No queremos decir con esto que Jesús hoy en día no puede hacer milagros, pero hay una realidad mucho más importante que es la que primero
Cristo vino a salvar el alma de la persona y no su cuerpo. ¿Sí? Porque qué vale que nosotros podamos vivir una vida 90 años de salud incomparable, lleno de riquezas, pero nuestra alma se va al infierno. ¿Sí? Así que lo más importante es, como decía el hermano hoy, si en esta mañana aquí hay una persona que no sabe a dónde va a ir cuando muera, debe de tomarse un tiempo y a la luz de la palabra de Dios, ¿sí?, debe analizar su vida y tomar una decisión por Cristo. Quiero invitar a la iglesia a que nos pongamos de pie. Vamos a estar orando y luego vamos a cantar un himno más. Padre Santo, gracias te damos por esta tu palabra que hemos podido estudiar en esta mañana, analizarla, de este hermoso ejemplo que encontramos en esta mujer acongojada por esta su hija que estaba endemoniada. Señor, sabemos que hoy en día es todo lo contrario, que la gente cuando tiene problemas, en vez de ir a ti, va a los supuestos profesionales, dándote la espalda a ti. Esta mujer sabía con claridad a quién ir. Y como decíamos, Señor, que no es lo más importante para un ser humano ser sano físicamente, sino tener la vida eterna, para que podamos un día estar contigo. Porque este cuerpo, tarde o temprano, va a ir a la tumba, va a ir a la tierra, al polvo del cual fue tomado. Pero el alma, Señor, si no tomamos una decisión por nuestro Señor Jesucristo de aceptarlo por fe y su sacrificio, vamos a ser condenados al infierno, Señor. Y rogamos que si en esta mañana hay alguien aquí que ha escuchado tu palabra, que no sabe, Señor, si a dónde va a ir cuando muera, te rogamos, Señor, por esta tu palabra que pueda estar obrando en sus corazones. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te pedimos que tú bendigas a esta iglesia y que nos bendigas en esta semana que se estará iniciando a partir de hoy para que tú nos ayudes en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantamos el himno número 134. Creo que este himno podemos cantarlo con fuerza, con gozo en nuestros corazones, aquellos que hemos creído en la obra de Cristo. Himno número 134, con este himno ya queda finalizada la reunión. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Así